El Banco Central de Ecuador, BCE, informó que al 12 de diciembre del 2025 las reservas llegaron a 10.246 millones de dólares, un aumento del 38% frente al saldo del fin del 2024 y el monto más alto desde que se adoptó la dolarización en el año 2000. Una inflación baja alrededor de 1,5% en 2025 y un riesgo país que ha bajado significativamente rozando por momentos los 500 puntos a finales del año 2025. Es un riesgo país similar al prepandemia 2018-2019, aún así bastante lejos de sus vecinos cercanos como Perú y Chile. El crecimiento del PIB de Ecuador en 2025 se ubicó en un rango de 2 a 3%, lo cual es un crecimiento no alto pero decente. La dolarización sirvió para controlar la inflación y moderar la crisis económica en el año 2000. El Banco Mundial habla de tasas anuales cercanas al 50-60% de inflación o incluso superiores en momentos puntuales de ese entonces. El superávit de 3.712 millones de dólares entre enero y agosto del 2025 de productos no petroleros fue récord, el mayor para ese periodo desde la dolarización, impulsado por el fuerte crecimiento de exportaciones de camarón, cacao y banano. Pero entonces, ¿qué está mal? La tasa de empleo informal en Ecuador alcanzó el 56% de los ocupados en enero de 2025. Esta fue la proporción más alta para enero desde 2007. El salario mínimo legal en Ecuador es de $482 mensuales, lo cual resta competitividad en costos laborales frente a vecinos como Perú y en menor medida Colombia. El tipo de cambio real multilateral de Ecuador estuvo en 2025 en un nivel que indica una sobrevaluación del orden de 10% frente a sus principales socios comerciales. Según estimaciones macroeconómicas y análisis de organismos internacionales, este nivel reduce la competitividad de las exportaciones no petroleras y de las actividades intensivas en mano de obra. La inversión extranjera directa neta en Ecuador fue aproximadamente 1.200 millones de dólares en 2025, según datos oficiales del Banco Central y del Ministerio de Economía, bastante bajo frente a sus vecinos. La rigidez de los costos operativos en dólares en una economía con baja productividad marginal puede limitar la competitividad y la diversificación productiva a largo plazo. La densidad poblacional de Ecuador es 72 habitantes por kilómetro cuadrado, un dato del año 2023 según el Banco Mundial, una densidad poblacional entre las más altas de la región. Densidad de un país vecino como Perú efectivamente es mucho menor, entre 23 y 27 habitantes por kilómetro cuadrado para el 2021-2022 según datos del INEI y de organismos internacionales. A pesar de tener suelos volcánicos fértiles en zonas andinas, Ecuador efectivamente depende de importaciones de varios alimentos básicos como arroz, trigo, lácteos y aceites, lo cual se documenta en informes de la balanza comercial del INEC y estudios del Banco Interamericano de Desarrollo sobre seguridad alimentaria. La afirmación, Ecuador opera con una escala más reducida y con costos internos dolarizados, lo que limita parte de su competitividad externa si la productividad no compensa, lo cual debe entenderse como parte importante del estancamiento económico, ajeno a la calidad, la logística, acuerdos comerciales y clima de inversión, que como hemos podido ver tienen costos altos y el clima de inversión no es tan favorable porque tiene un nivel de inversión significativamente menor a vecinos. Las remesas en Ecuador forman parte significativa de su PIB, aproximadamente 6,1%, lo cual se traduce en alrededor de 7.000 a 7.900 millones de dólares en el año 2025. Las remesas tienen un impacto macroeconómico principalmente en el consumo y en los servicios importados. El multiplicador es más limitado. La inversión extranjera directa tiene un potencial multiplicador mucho mayor, pero como pudimos ver, es bastante baja. La conclusión es que Ecuador ha tenido un 2025 mejor que el 2024, ha tenido un rendimiento económico decente, pero aún está lejos de su vecino Perú en cuanto a la inversión, las oportunidades y las ventajas estructurales que ofrece.